aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, hoy con un tema muy especial. Creo que es algo que no hemos tocado tan a detalle. Melissa Correa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Algo importante para que ustedes tengan el conocimiento. ¿Qué es la disfagia, Meli? Mira, la disfagia es toda aquella dificultad que llegamos a presentar para formar el bolo de la comida. O sea, si yo doy un bocado, lo introduzco a mi boca y lo empiezo a masticar, pero siento dificultad en mi lengua, que siento que no lo puedo pasar, que no lo puedo propulsar, o que tal vez se me quede estancado aquí en los huecos de la boca, ahí ya estoy presentando problemas en la fase de la boca. Si ya una vez que me pasé el bocado del alimento y empiezo a sentir que se queda atorado en mi garganta o que sentí que el alimento se estancó o que tomo agua y me está haciendo toser y cada traguito que doy estoy... O si lo más frecuente es a veces que con comida sólida ya como tal, y aquí en nuestro país a veces es bien frecuente que a veces con los tacos. Y se estaba comiendo tacos, se atoró el alimento en mi garganta y sentí que ya no podía respirar. Entonces tuvo que llegar mi mamá, mi papá, mi esposo y empezar a presionarme en el pecho, a darme compresiones y arrojé un pedazo del alimento que me estaba comiendo. En otros casos puede ser un poco más hacia abajo, donde el paciente dice, es que doctora, ya me paso yo la comida, pero siento que se está quedando atorada en el pecho o como que va bajando muy despacio, muy despacio, muy despacio y la siento como que tarda en llegar a mi estómago y me da molestia e incomodidad en el pecho. Entonces va a haber dos disfagias, la disfagia orofaringea, que es boca o garganta, y la disfagia esofágica. Estos son los dos grupos principales, ¿no? Así es. Y en este caso, doctora, la disfagia orofaringea o la alta, ¿qué tan frecuente es en la población? Fíjate que ahí hay datos muy interesantes. Por ejemplo, si ahorita sentamos a otra persona aquí con nosotros y somos 4, a uno de nosotros 4 nos va a dar disfagia simplemente por la edad. O sea, ya cuando seamos mayores de 70 años, uno de los 4 nos va a tocar. Si a eso agregamos que hemos sido gorditos, que hemos tenido hipertensión, que somos diabéticos, fumadores y que no hicimos nada de ejercicio, va a aumentar y lo más probable es que nos vaya a dar una hemorragia cerebral. Entonces, si ya nos dio una hemorragia cerebral, se va a aumentar 50 y 50. Okay. Y si a eso agregamos que va a haber pacientes que tengan algún problema neurológico, ya sea como una demencia senil, un Alzheimer, una esclerosis lateral o un Parkinson, va a llegar hasta el 80%. Si llegamos a tener un tumor de cabeza y cuello, sobre todo un tumor de garganta, el 80% va a tener una disfagia orofaringea. Entonces, como vemos, pues es una prevalencia muy importante y que a veces ha sido subdiagnosticada y asociada pues, con mil y otras cosas. Eso de asociarlo, digo, entiendo que el asociar este tipo de padecimientos lo vinculamos mucho en aquellas personas que han tenido alguna condición traumática, es decir, alguien que estuvo intubado por un tiempo prolongado, que es algo de lo que platicamos fuera de cuadro, en el que todo este tipo de padecimientos se han ido paulatinamente incrementado. Y creo que tu actividad profesional, Meli, ha ido teniendo un mayor valor. ¿Por qué? Porque mucho paciente que tuvo intubación de tipo terapéutica en virtud de salvaguardar su vida, vivió periodos prolongados de intubación o que fue traqueostomizado, y en esa progresión a este paciente entiendo que pueden y podemos hacer la pregunta muy objetiva: ¿qué lo causa y qué relación tuvo en todo este fenómeno pandémico, todo este proceso y esta alteración en la deglución, Meli? Sí, así es, y tienes toda la razón, porque fíjate, o sea, los músculos de nuestra garganta van a responder por un orden de, ahora sí que el cableado que baja de la cabeza. Entonces, todas aquellas alteraciones que nos lleguen a afectar a los músculos
o algo físico como un tumor, y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, que fue un proceso inflamatorio crónico que sobre todo afectó ahí al nervio o al cableado que nos llega a la laringe, que el paciente estuvo intubado, entonces nos dejó disfagias y ¡pum! O sea, se vino el boom de las disfagias a raíz del COVID. Y entonces es ahí donde el trabajo aumentó muchísimo. Las otras causas, y siempre hay que tenerlo en cuenta, o sea, si yo estoy pensando y me dices, ¿sabes qué? Oye, Meli, se me está atorando la comida en la garganta, estoy tosiendo cuando estoy comiendo, siempre como médico hay que tomar en cuenta y la sospecha si no tiene también un trastorno neurológico agregado que me esté afectando, ya sea central o periférico. También llega a ser frecuente, por ejemplo, en las cirugías, en las que se retira la tiroides, que se hace una tiroidectomía, ya sea parcial o segmentaria. Ahí también, o sea, los nervios, el cableado que pasa por ahí, por en medio de la tiroides y llega a los músculos de la garganta, también se pueden lesionar y nos pueden dar disfagias. Nos puede dar como, así como se llega a paralizar la mitad del cuerpo, paralizar la mitad de la laringe, y eso no hacer que el funcionamiento esté correcto, que esté adecuado y que se esté atorando y estancando el alimento. Ha evolucionado algo que seguramente coincidís conmigo, ha evolucionado el monitoreo transoperatorio por sí, claro. la cuestión de tantas lesiones, tanto en el habla, como obviamente lo hemos visto relacionado como en la capacidad al deglutir. Entonces, entendemos que el monitoreo ha disminuido la incidencia de casos de pacientes en el que se está vigilando este nervio responsable, ¿no? Que es el nervio laríngeo, ¿verdad? Sí, el nervio laríngeo. Entonces, esto de alguna manera, para la gente que nos ve a través de la pantalla, tiene que tener claro que la vigilancia y que la secuela que puede quedar de un procedimiento que podríamos considerar que a la extirpación completa de un tejido tan importante como la tiroides podría haber dejado una secuela primaria seria. ¿Por qué? ¿Y por qué primaria? Porque el no poder tener una capacidad de deglutir de manera segura puede poner en riesgo nuestra vida, ¿no, Meli? Sí, claro. Es algo importante porque en ocasiones, o sea, no lo toman en cuenta. Sale el paciente y se siente, sobre todo, lo más evidente, pues es que esté un poco ronco, que tenga una disfonía, y dicen, bueno, quedó con disfonía, y se le dice en algunas ocasiones, se te va a ir quitando en unos días, pero después el paciente se empieza a dar cuenta, pues es que, oye, tomo agua y estoy tosiendo, y pues toser al deglutir no es normal. Entonces es ahí cuando empiezan a buscar, oye, doctor, pues, ¿qué hago? O sea, quedé con medio ronco y con dificultad para comer y estoy tosiendo cuando estoy comiendo. ¿Qué hago? Entonces, es ahí donde entra nuestro papel. Te dicen, hay que referirte a ser valorado por un foniatra, porque nosotros nos dedicamos a la rehabilitación de la laringe. Y entonces es ahí cuando podemos implementar medidas terapéuticas y una buena valoración para rehabilitar los problemas de la voz y de la deglución. Doctora, ¿y cómo llegas a hacer una evaluación o un diagnóstico de la disfagia? Correcto. Mira, primero tenemos que valorar clínicamente al paciente y le interrogamos, oye, pues ¿con qué dificultades estás teniendo para comer? ¿Qué te pasa cuando comes tortilla, galletas, pan? ¿Y qué te pasa cuando tomas agua? Y el paciente puede decir, pues estoy tosiendo, o se me está quedando atascado el alimento, o ya hubo un evento donde me puse morado y no podía respirar. Entonces ya de ahí vamos a valorar primero clínicamente. En el consultorio tenemos papillas, agüita, juguito, galletas. Y ese es el método volumen-viscosidad. Vamos dando pequeñas cantidades, vamos incrementando y viendo clínicamente si el paciente tose o siente sensación de tener que aclarar la garganta. Ya eso es un tamizaje, el volumen viscosidad. Si obtenemos ya de ahí algún dato sospechoso, entonces tenemos que hacer ya una valoración instrumentada. Es una fibroscopía de la deglución. Habitualmente se conoce como FES, F-E-E-S. El FES es pasar una videocamarita a través de la nariz y llegar
en este segmento, aquí hacia la garganta, y utilizamos esas mismas consistencias y vamos dando desde cantidades pequeñitas, 3, 5, 10 mililitros, y valorando, vamos videograbando cada una de las consistencias y el riesgo que pueden generar, que ya se empiece a querer como invadir el alimento hacia la vía respiratoria. Si el alimento ya llegó a las cuerdas vocales o bajó más hacia la tráquea y a las cuerdas vocales, entonces es ahí que está broncoaspirando el paciente y el alimento está pasando a la vía respiratoria. Entonces hacemos ese diagnóstico y la principal función pues es determinar si es segura o no es segura, si está broncoaspirando o no, y saber qué voy a indicar, si el paciente va a poder seguir comiendo en forma segura por la boca o si va a ser necesario escoger otra vía de alimentación, que tal vez sea una sonda que va de la nariz hacia el estómago, o si esto va a ser más prolongado, pues tal vez se llegue a requerir una sonda directa al estómago, que es una gastrostomía. Creo que eso lleva implicaciones muy serias y mayormente en pacientes que puedan tener un riesgo como tal, ¿no, Meli? Y pues entonces es importante que la sociedad tengamos muy claro que el hacer una evaluación, y mayormente en pacientes de riesgo, representa una seguridad. ¿Por qué? Porque una broncoaspiración pudo haber sido la causa de que alguna persona tuviéramos un episodio de neumonía, para aquellos los que padecemos en un momento dado una condición de reflujo o un fenómeno de atragantamiento crónico por un trastorno de disfagia, que no tenemos el conocimiento previo de y que obviamente puede ser tratado de manera oportuna y cambiar el pronóstico. Vamos a ir con Aldo para escuchar a ver qué nos tiene en redes sociales y continuamos el programa. Claro que sí.